Capítulo 3. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Al comprender que estaba prisionero, me entró una especie de frenética desesperación. Subía y bajaba las escaleras, intentando abrir todas las puertas y asomándome a todas las ventanas que encontraba. Pero al poco rato, un sentimiento de impotencia me hizo abandonar. Al pensar en ello ahora, al cabo de unas horas, creo que debí volverme loco, ya que me comporté como se comporta una rata en una trampa. Sin embargo, tan pronto como me di cuenta de mi desamparo, me senté tranquilamente, con una tranquilidad como no he sentido en la vida, y me puse a meditar sobre qué podía hacer. Aún sigo pensando, y todavía no he llegado a ninguna conclusión. De una cosa estoy segura, que no sirve de nada decirle al conde lo que pienso. Sabe muy bien que estoy prisionero, y puesto que lo estoy por decisión suya, y tiene sus razones para hacer una cosa así, lo único que conseguiría confiándome a él sería que me engañase. De momento, mi único plan consistirá en guardarme mis temores y lo que sepa, y mantener los ojos abiertos. Sé que, o bien mis propios miedos me engañan como a un niño, o bien me encuentro en una situación muy peligrosa. Si se trata de lo segundo, necesitaré de todas mis facultades. Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí cerrarse la gran puerta de abajo y comprendí que el conde había regresado. No subió enseguida a la biblioteca, así que fui sigilosamente a mi habitación y le descubrí haciéndome la cama. Es muy raro, pero eso no ha hecho sino confirmar lo que venía pensando todos estos días, que no hay servidumbre en la casa. Cuando más tarde le he visto por la rendija de la puerta poniendo la mesa, ya no me cupo ninguna duda. Si se ocupa personalmente de estos menesteres domésticos, es evidentemente porque no tiene a nadie que los haga por él. Esta idea me asusta, porque si no hay nadie en el castillo, debió ser el propio conde quien conducía el coche que me trajo hasta aquí. La idea es terrible, porque si es así, ¿qué significa que él domine a los lobos como lo hizo con solo levantar la mano? ¿Por qué toda la gente de Bistritz y la diligencia tenía tanto miedo por mí? ¿Qué significa el regalo del crucifijo, de los ajos, de las rosas silvestres, de las herbas? Bendita, bendita sea la buena mujer que me puso el crucifijo alrededor del cuello, porque cada vez que lo toco me inspira consuelo y me produce una sensación de seguridad. Es curioso que un objeto que me han enseñado a mirar con desaprobación y como idolátrico venga a ayudarme en los momentos de soledad y de angustia. ¿Acaso se debe a la esencia de la cosa misma? ¿O es un medio? Una ayuda tangible que transmite recuerdos de simpatía y de consuelo. Alguna vez, si puede ser, estudiaré esta cuestión y trataré de decidir mi postura al respecto. Ahora debo averiguar lo que pueda sobre el conde Drácula, ya que eso me puede ayudar a comprender la situación. Puede que esta noche hable de sí mismo, si encauzo la conversación hacia ese tema. Pero debo tener mucho cuidado de no despertar ninguna sospecha. Medianoche. He sostenido una larga conversación con el conde. Le he hecho unas cuantas preguntas sobre la historia de Transilvania, y el tema le ha ido animando de manera asombrosa. Al referirse a los diversos hechos y a las personas, y especialmente a las batallas, hablaba como si las hubiese conocido personalmente, o hubiese estado allí. Luego aclaró que para un boyardo, el orgullo de su casa y de su apellido es su propio orgullo, que la gloria de su familia constituye su gloria personal, y el destino de todos su propio destino. Cada vez que aludía a su casa decía nosotros y hablaba en plural, como hacen los reyes. Me gustaría poder consignar con toda exactitud lo que ha dicho porque me parece de lo más fascinante. Resume toda la historia del país. Se iba entusiasmando a medida que hablaba y paseaba por la habitación tirándose de su enorme bigote blanco
y agarrando cuanto tocaba su mano como si quisiera estrujarlo con una fuerza poderosa. Traté de transcribir lo mejor posible lo que ha dicho sobre la historia de su raza. Los Tsekelis tenemos derecho a sentirnos orgullosos, pues en nuestras venas corre la sangre de muchas razas valerosas que lucharon por el señorío, como luchan los leones. Aquí, en este remolino de razas europeas, la tribu Ugra trajo de Islandia el espíritu guerrero que le dieron Thor y Odín, y del que sus berserkers hicieron gala en las costas europeas y en las de Asia y África, con tal ferocidad que los pueblos creyeron que era una invasión de hombres lobos. Cuando llegaron aquí, se encontraron con los hunos, cuya furia guerrera había asolado la tierra como un fuego viviente, lo que había hecho creer a sus agonizantes víctimas que por sus venas corría la sangre de aquellas brujas que, expulsadas de Scythia, fueron a aparearse con los demonios del desierto. ¡Estúpidos, estúpidos! ¿Qué demonio o qué bruja ha sido jamás tan grande como Atila, cuya sangre aún corre por estas venas? Y ahí alzó los brazos. Es extraño que seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos se lanzaron a millares sobre nuestras fronteras, les hiciéramos retroceder. Es extraño que cuando Arpad arrasó con sus legiones la patria de los húngaros, nos encontrara aquí al llegar a la frontera, y que diera por terminada la Onfogalas en ese lugar, y que cuando la oleada de los húngaros se extendió hacia el este, los victoriosos magiares consideraran a los Tsekelis del mismo tronco y nos confiaran la custodia de la frontera con Turquía durante siglos. Sí, y más aún porque esta custodia no terminará jamás, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vigila. ¿Quiénes de las 4 naciones recibieron con más alegría la espada sangrienta, o acudieron antes a la llamada de la guerra para ponerse bajo el estandarte del rey? ¿Quién lavó esa gran afrenta de mi nación, la vergüenza de Casova, cuando las banderas de los valacos y los magiares sucumbieron ante el creciente? ¿Quién, sino uno de mi propia raza, que cruzó el Danubio como voivoda y derrotó a los turcos en su propio suelo? Fue un Drácula, por supuesto. La pena fue que cuando él cayó, su propio e indigno hermano vendió a su pueblo a los turcos, acarreándole la vergüenza y la esclavitud. ¿No fue este Drácula, en efecto, quien inspiró a este otro de su estirpe, que en época posterior cruzó repetidamente el gran río con sus fuerzas para marchar sobre Turquía, y que, cuando eran rechazado, volvía una y otra vez, aunque regresara solo del ensangretado campo donde habían sucumbido sus tropas, porque sabía que triunfaría al fin? Decían que solo pensaba en sí mismo. ¿De qué sirven los campesinos sin fe, sin un jefe que les mande? ¿En qué acabaría la guerra sin un cerebro y un corazón que la dirija? Y cuando después de la batalla de los mohacos nos sacudimos el yugo húngaro, la sangre de los Drácula se encontraba entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no soporta la falta de libertad. Joven señor, los Tsekelis y los Drácula han sido siempre su sangre, su cerebro y su espada. Pueden vanagloriarse de tener una historia que unos avenedizos como los Habsburgo o los Romanov jamás podrán poseer. Los tiempos belicosos han terminado. La sangre es algo demasiado precioso en esta época de paz deshonrosa, y las glorias de las grandes razas se han convertido en leyenda.
Faltaba poco para el amanecer, y nos retiramos a dormir. Memoria. Este diario se parece terriblemente al principio de Las Mil y Una Noches, ya que todo se interrumpe con el canto del gallo. O al espectro del padre de Hamlet. 12 de mayo. Voy a empezar por los hechos escuetos, comprobados con libros y cifras, y sobre los que no hay duda posible. No debo confundirlos con experiencias que radican en mi propia observación o en el recuerdo que tengo de ellas. Anoche, cuando vino el conde de su habitación, empezó a hacerme preguntas sobre cuestiones legales y sobre el modo de llevar a efecto determinados asuntos. Yo había pasado el día aburrido, hojeando libros, y a fin de tener ocupado el pensamiento únicamente repasé algunos de los temas que me habían tocado en el examen. En Lincoln's Inn. Había cierto método en las preguntas del conde, así que trataré de transcribirlas por orden. Su análisis puede serme de utilidad en algún momento. Primero preguntó si un hombre puede tener en Inglaterra 2 procuradores o más. Le dije que podía tener 1 docena si quería, pero que no era prudente contratar a más de un procurador para una transacción, puesto que solo podía actuar 1 cada vez, y el cambiar de procurador iba sin duda en contra de los propios intereses. Pareció entenderlo perfectamente y me preguntó a continuación si había alguna dificultad práctica que le impidiese contratar a uno para que se ocupase, digamos, de las gestiones bancarias y otro para que se encargase de los envíos en caso de remitirlos a una localidad distinta de aquella en la que reside el procurador encargado de las gestiones bancarias. Le pedí que me aclarase más la pregunta a fin de asegurarme de haberle entendido bien y dijo: me explicaré. Nuestro común amigo, el señor Peter Hawkins, que vive lejos de Londres, a la sombra de la hermosa catedral de Exeter, compra en mi nombre, gracias a los buenos oficios de usted, una finca en Londres. Bien, ahora permítame que le diga con franqueza, para que no le parezca extraño que recurra a los servicios de alguien tan alejado de Londres, en vez de dirigirme a un abogado de allí, que no me mueve otro interés que mi propio deseo, y que, como los de Londres podrían pensar quizás en sacar provecho para sí o para algún amigo, he buscado a mi agente bien lejos, a fin de que sus gestiones obedezcan solo a mis intereses. Ahora bien, supongamos que tengo muchos negocios y deseo enviar mercancías, digamos, a Newcastle, a Durham, a Harwich o a Dover. ¿Podría hacerlo más fácilmente remitiéndolas a alguien con domicilio en uno de esos puertos? Contesté que desde luego sería muy fácil, pero que los procuradores tenemos un sistema de colaboración, de forma que cada uno pueda encargarse de cualquier gestión en su localidad, por instrucciones de otro procurador. Así el cliente, poniéndose simplemente en manos de uno solo, puede solventar sus asuntos sin más preocupaciones. Pero, dijo él, yo estaría en libertad para dar instrucciones personalmente, ¿no es así? Por supuesto, repliqué. Es lo que hacen frecuentemente los hombres de negocios cuando no quieren que nadie conozca la totalidad de sus transacciones. Bien, dijo. Luego siguió preguntándome sobre el medio de efectuar los envíos y el modo de llevarlos a cabo, así como sobre las dificultades que pueden surgir y son susceptibles de evitarse de antemano. Le expliqué todas estas cosas lo mejor que pude, y me dio la impresión de que habría sido un abogado maravilloso, ya que no había nada en lo que él no hubiera pensado o hubiera previsto. Para un hombre que nunca ha estado en el país y que evidentemente no se ha metido demasiado en negocios, su conocimiento y perspicacia son asombrosos. Una vez satisfecho respecto a todos estos extremos a los que me he referido, y después de que yo buscase la confirmación como pude en los libros de los que disponía, se levantó y dijo de repente: ¿Ha vuelto a escribir desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hawking o alguna otra persona? Le contesté, no sin cierta amargura, que no, porque por ahora no veía yo la posibilidad alguna de enviar cartas a nadie. Entonces escriba ahora, mi joven amigo,
dijo apoyando su mano pesada sobre mi hombro. Escriba a nuestro amigo y a quien quiera, y dígale, si no le parece mal, que estará aquí conmigo un mes. ¿Desea usted que me quede tanto tiempo?, le pregunté, pues la idea me encogió el corazón. Mucho, sí. Además, no le admitiré negativas. Cuando su patrón o jefe o lo que sea se comprometió a enviar a alguien de su parte, quedó entendido que mis necesidades se limitaban a la mera consulta. Y aún no he terminado, ¿no es así? ¿Qué podía hacer yo sino asentir? Era interés del señor Hawkins, no mío. Debía pensar en él, no en mí. Además, mientras hablaba con el conde Drácula, algo en sus ojos y en su actitud me hizo recordar que me encontraba prisionero y que si él quería podía no tener elección. El conde percibió su victoria en mi asentimiento y su dominio en la inquietud de mi cara, pues inmediatamente empezó a utilizarlos, aunque a su manera afable e irresistible. Le ruego, mi joven amigo, que no aluda en sus cartas a otros asuntos que los estrictamente profesionales. Sin duda, a sus amigos les agradará saber que se encuentra bien y que espera reunirse pronto con ellos, ¿no es así? Mientras hablaba, me tendió 3 hojas de papel y 3 sobres. Unas y otros eran del más fino papel de correspondencia para el extranjero, y al verlos y mirarle luego a él, y observar su sosegada sonrisa, con sus dientes afilados y caninos apoyados en el labio inferior, comprendí como si me lo hubiese advertido con palabras, que debía tener cuidado con lo que escribía, ya que podría leerlo. Así que decidí redactar una carta puramente formularia de momento. Ya mandaré en secreto otra más larga al señor Hawkins, y otra a Mina, puesto que ella puedo escribirle en taquigrafía de forma que el conde no la entienda. Cuando hube terminado de escribir las 2 cartas, me puse a leer un libro tranquilamente, mientras el conde escribía al tiempo que consultaba algunos libros que tenía sobre la mesa. Luego cogió mis 2 cartas, las unió a las suyas, dejándolas junto a la escribanía, y salió. Y en el instante que se cerró la puerta tras él, me incliné y miré las cartas, que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí el menor reparo en hacerlo, ya que, dadas las circunstancias, considero que debo protegerme de todas las maneras posibles. Una de las cartas iba dirigida a Samuel F. Billington, The Crescent, No. 7, Witherby. Otra a Herr Lutner Varna. La tercera era para Coats & Co., Londres. Y la cuarta para Herren Klopstock y Bilreut, banqueros de Budapest. La segunda y la cuarta estaban sin sellar. Iba a abrirlas cuando vi moverse el picaporte de la puerta. Me senté de nuevo en mi sitio, con el tiempo justo para volver a dejar las cartas como estaban y coger el libro antes de que el conde entrase en la habitación con otra carta más en las manos. Cogió las de la mesa y les puso los sellos cuidadosamente, volviéndose hacia mí dijo: «Le ruego que me perdone, pero tengo mucho trabajo esta noche. Confío en que lo encontrará todo a su gusto». Al llegar a la puerta se volvió y tras una breve pausa añadió: «Permítame aconsejarle, mi joven amigo, o mejor, permítame advertirle con toda seriedad, que en el supuesto de que abandonara estas habitaciones, no tendría ocasión de poder dormir en ninguna otra parte del castillo. Es viejo y guarda muchos recuerdos, y los que duermen imprudentemente sufren pesadillas. Tenga cuidado. Si nota usted que le entra el sueño, ahora o cuando sea, o piensa que le va a entrar, apresúrese a volver a su propia cámara o a estas habitaciones. Aquí podrá descansar sin peligro. Pero si no es prudente en este sentido, entonces...». Terminó la frase de forma estremecedora, ya que movió las manos como si se las lavara. Comprendí perfectamente. Mi única duda estaba en si los sueños serían más terribles que la red tenebrosa e inhumana que parece cerrarse a mi alrededor. Más tarde. Repito las últimas palabras escritas, pero esta vez sin vacilación alguna.
No me da miedo dormir en cualquier sitio, con tal de que no esté él. He puesto el crucifijo en la cabecera de mi cama. Supongo que mi descanso estará así más libre de pesadillas, y ahí se quedará. Al marcharse él, me metí en mi habitación. Un momento después, como no oía ningún ruido, salí y subí la escalera de piedra hasta la ventana desde donde puedo asomarme hacia el mediodía. El paisaje, aunque inaccesible para mí, produce cierta sensación de libertad, comparado con la angosta lobreguez del patio. Al contemplarlo, me di cuenta de que estaba efectivamente en una prisión, y sentí la necesidad de un soplo de aire fresco, aunque viniese de la noche. Me está empezando a afectar la existencia nocturna, me está destrozando los nervios, me asusto de mi propia sombra, y me asaltan toda clase de horribles figuraciones. Bien sabe Dios que hay fundamento para cualquier clase de temor en este lugar de la maldición. Me asomé a este escenario sublime, bañado por el resplandor suave de la luna que lo iluminaba como si fuese de día. Bajo esta claridad, los montes lejanos parecían derretirse, así como las sombras de los valles y gargantas de aterciopelada negrura. La mera belleza me reconfortaba. Cada bocanada de aire que aspiraba me producía paz y sosiego. Al apoyarme en la ventana, mis ojos percibieron un movimiento en la planta de abajo, un poco a mi izquierda, donde imagino, por la orientación de las habitaciones, que se abren las ventanas de la habitación del propio conde. La ventana en la que estaba yo es alta y honda, con parteluz de piedra que, aunque gastado por la lluvia, aún se conserva. Pero noté que hace tiempo que le faltaba el marco. Me coloqué tras el antepecho de piedra y me asomé con cuidado. Lo que vi fue la cabeza del conde asomada por la ventana. No le vi la cara, pero reconocí su cogote y el movimiento de su espalda y sus brazos. En todo caso, no podían engañarme sus manos, que tantas ocasiones había tenido que examinar. Al principio me sentí interesado y algo divertido, ya que son muy pocas las cosas que entretienen e interesan a un hombre cuando está prisionero. Pero mis sentimientos se convirtieron en repugnancia y terror cuando le vi emerger todo entero por la ventana y empezar a reptar por el muro del castillo hacia el tremendo precipicio, cabeza abajo, con la capa extendida a modo de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. Creía que se trataba de algún efecto óptico de la luna, de una ilusión fantástica de la sombra, pero seguía mirando y comprendí que no podía ser ninguna ilusión. Vi cómo se agarraban los dedos de sus manos y de sus pies a los bordes de las piedras, ya sin mortero por el paso de los años, utilizando de este modo los salientes e irregularidades para descender con bastante rapidez, del modo en el que andan los lagartos por los muros. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de criatura es? Con apariencia de hombre. Siento que me está minando el pavor de este lugar. Tengo miedo, un miedo espantoso, y no veo posibilidad de escapar. Estoy cercado por terrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo. Otra vez he visto salir al conde a la manera de los lagartos. Bajó en diagonal unos 30 metros hacia la izquierda. Desapareció por un agujero o ventana. Cuando metió la cabeza, me asomé tratando de descubrir algo más, aunque sin resultado. Hay demasiada distancia para poder contar con un ángulo de visión adecuado. Comprendí que se había marchado del castillo, y se me ocurrió aprovechar la ocasión para explorar más de lo que hasta ahora me había atrevido. Regresé a mi habitación y, tomando una lámpara, probé todas las puertas. Estaban cerradas con llave, cosa que me esperaba, y las cerraduras eran relativamente nuevas. Luego bajé por la escalera de piedra hasta el vestíbulo por donde entré a mi llegada. Vi que podía retirar los cerrojos con facilidad y desenganchar las pesadas cadenas, pero la puerta tenía pasada la cerradura y no estaba la llave.
Sin duda la guarda el conde en su habitación. Tendré que vigilar si deja su puerta abierta, a fin de cogérsela y huir. Reanudé mi exploración por las diversas escaleras y corredores, probando a abrir las puertas que dan a ellos. Encontré abiertas una o dos pequeñas piezas próximas al vestíbulo, pero no había nada en ellas, aparte de unos cuantos muebles viejos, polvorientos y apolillados. Por último, sin embargo, encontré una puerta en lo alto de una escalera, que aunque parecía cerrada, se dio un poco al empujarla. Hice más fuerza y descubrí que su resistencia se debía a que se habían aflojado un poco los gozones y la pesada hoja descansaba en el suelo. Aquí se me presentaba una ocasión que quizás fuese única, de modo que empecé a empujar y tras muchos esfuerzos conseguí desplazarla lo suficiente como para poder entrar. Y me encontré en una parte del castillo a la derecha de las habitaciones que conocía y una planta más abajo. Desde los ventanales he podido observar que la serie de habitaciones se extiende hacia el sur del castillo y que las ventanas de la última estancia se abren a poniente y al mediodía. En esta parte, igual que en la opuesta, hay un inmenso precipicio. El castillo está construido en el borde superior de un gran peñón, de forma que es completamente inexpugnable por 3 de sus lados, donde se abren los ventanales a los que no pueden llegar la honda, el arco o la culebrina, y por consiguiente gozan de una luz y de una comodidad imposibles en una posición que tuviera que ser defendida. Al oeste hay un gran valle, y luego a lo lejos grandes barreras de montañas melladas que se alzan pico sobre pico, formadas de pura roca salpicada, de cervales y espinos, cuyas raíces se agarran a las grietas, salientes y hendiduras de la piedra. Esta es, evidentemente, la parte del castillo que ocuparon las damas de antaño, ya que los muebles ofrecen más comodidad que los que he visto hasta ahora. Los ventanales carecen de cortinas y la claridad amarillenta de la luna, que entra por los cristales en forma de rombo, permite incluso ver los colores, aunque suavizados por el abundante polvo que lo cubre todo y disimula los estragos de la polilla y el tiempo. Mi lámpara tiene poco efecto en el brillante resplandor de la luna, pero me alegra haberla traído, ya que hay una sobrecogedora soledad en el lugar, que me encoge el corazón y me hace temblar. Sin embargo, lo prefiero a permanecer solo en las habitaciones que he llegado a odiar por la presencia del conde. Después de dominar un poco los nervios, he ido notando que me invade un blando sosiego. Aquí estoy, sentado ante una mesa pequeña de roble, donde en otros tiempos se sentaría quizás alguna hermosa dama a redactar entre muchos pensamientos y rubores una mal garabateada carta a su amado, escribiendo taquigráficamente en mi diario todo lo ocurrido de la última vez que lo cerré. Estamos en pleno siglo XIX. Sin embargo, a menos que me engañen los sentidos, los viejos siglos tuvieron y tienen poderes que la mera modernidad no puede matar. Más tarde, 16 de mayo, por la mañana. Que Dios me proteja la razón, ya que es cuanto me queda. El sentirme a salvo y la sensación de seguridad son cosas del pasado. Mientras viva aquí, solo tengo esperanza de una cosa, de no volverme loco, si es que no me he vuelto ya. Si estoy en mi sano juicio, entonces es enloquecedor pensar que de todas las abominaciones que se ocultan en este odioso castillo, el conde es la menos espantosa. Únicamente en él puedo encontrar seguridad, aun cuando solo sea mientras convenga a sus propósitos. Dios mío, Dios misericordioso, trataré de calmarme, pues fuera de aquí reina la locura. Empiezo a ver claras ciertas cosas que me tenían desconcertado. Hasta ahora no sabía exactamente a qué se refería Shakespeare cuando hace decir a Hamlet: «Mis tabletas, deprisa, mis tabletas». Bueno, será anotar. Porque ahora siento como si me hubiese desquiciado el cerebro, o como si acabara de sufrir la conmoción que lo hará naufragar. Vuelvo a mi diario en busca de algún sosiego. La costumbre de anotarlo todo minuciosamente me ayudará a encontrar la serenidad.
La misteriosa advertencia del conde me había asustado al principio, pero aún me asusta más cuando pienso en ella, porque en el futuro el conde tendrá un poder ilimitado sobre mí. Me da miedo dudar de lo que él diga. Después de escribir en mi diario y guardarme el cuaderno y la pluma en el bolsillo, sentí sueño. En ese momento me vino al pensamiento la advertencia del conde, pero me apeteció desobedecerle. El sueño se iba apoderando de mí, y con él la obstinación que siempre lo acompaña. La claridad suave de la luna me tranquilizaba, y la inmensa perspectiva del exterior me producía una sensación de libertad que me aliviaba. Decidí no volver a las habitaciones y dormir allí, donde sin duda se sentaron, cantaron y vivieron sus dulces vidas las damas de antaño, mientras sus mansos pechos languidecían por la ausencia de los hombres enzarzados en guerras despiadadas. Arrastré un gran sofá hasta el ángulo donde podía contemplar acostado la perspectiva de Oriente y del mediodía. Sin pensar en el polvo ni importarme, me acomodé ya dispuesto a dormir. Supongo que me dormí, esa es mi esperanza, pero me temo que todo lo sucedido a continuación fue sobrecogedoramente real, tan real que ahora sentado aquí a plena luz de la mañana no puedo creer que fuera un sueño. No estaba solo, la habitación era la misma, no había cambiado nada desde que había entrado en ella. Podía ver en el suelo, debido a la brillante claridad de la luna, mis propias pisadas señaladas en el polvo. Sin embargo, iluminadas por la luna frente a mí, había 3 mujeres jóvenes, damas por sus vestidos y ademanes. En el instante en que las vi, me pareció que estaba soñando, porque aunque la luna les daba por detrás, no proyectaban ninguna sombra en el suelo. Se acercaron a mí, me miraron durante un rato, y luego cuchichearon entre sí. 2 eran morenas, tenían la nariz aguileña como el conde, y grandes ojos penetrantes que parecían casi rojos cuando las contrastaba con la luz pálida de la luna. La otra era rubia, muy rubia, con un cabello abundante y dorado, y unos ojos como pálidos zafiros. Su rostro me parecía conocido, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla, pero en ese momento no podía recordar cómo ni dónde. Las 3 tenían unos dientes brillantes y blancos, que resplandecían como perlas y contrastaban con el rubí de sus labios voluptuosos. Había algo en ellas que me hacía sentir inquieto y a la vez anhelante y mortalmente asustado. Sentía en mi corazón un deseo ardiente y perverso de que me besaran sus rojos labios. No está bien que anote esto, no sea que algún día lo lea Mina y le cause dolor, pero es la verdad. Cuchichearon y luego se echaron a reír las 3 con una risa argentina y musical, pero cruel, como si no brotase de la dulzura de unos labios humanos. Era como la hormigueante e intolerable dulzura musical de los vasos de agua cuando los hace vibrar una mano hábil. La joven rubia hizo un gesto de negativa con coquetería, y las otras 2 insistieron. Una dijo: «Venga, tú eres la primera, nosotras te seguiremos. Tienes derecho a ser la que empiece». La otra añadió: «Es joven y fuerte, habrá besos para las 3». Yo estaba inquieto, mirando con los ojos entornados, en una agonía de deliciosa expectación. La joven rubia se acercó y se inclinó sobre mí hasta el punto de que noté la agitación de su aliento. En un sentido era dulce, dulce como la miel, y sentí en los nervios el mismo zumbido que me había producido su voz, pero con una amargura debajo de ese dulzor, una amarga repugnancia, como el olor de la sangre. Tenía miedo de volver los ojos, pero podía ver perfectamente entre las pestañas. La joven rubia se arrodilló y se inclinó sobre mí, regodeándose manifiestamente. Mostraba una deliberada voluptuosidad, a la vez emocionante y repulsiva. Y al curvear el cuello, se lamió los labios como un animal, de forma que pude ver a la luz de la luna la reluciente humedad de su boca, escarlata, y los blancos y afilados dientes sobre la lengua roja al relamerse. Bajó más la cabeza,
hasta que sus labios descendieron por debajo de mi barbilla, como a punto de pegarse a mi garganta. Entonces se detuvo, y pude oír la impaciente agitación de su lengua al lamerse los dientes y los labios, y noté su aliento cálido sobre el cuello. Empezó a hormiguearme la garganta, como cuando la mano que va a hacernos cosquillas se acerca más y más. Entonces me llegó el contacto blando y estremecedor de los labios sobre la piel hipersensible del cuello, y las puntas duras de los dientes afilados que rozaron y se quedaron allí. Cerré los ojos con extática languidez y esperé con el corazón palpitándome con violencia. En ese instante, veloz como un relámpago, me llegó otra sensación. Tuve conciencia de la presencia del conde, como si estuviese poseído de una furia tempestuosa. Abrí los ojos involuntariamente y vi que su mano férrea había agarrado por su cuello delicado a la mujer rubia, cuyos ojos centelleaban de rabia y cuyos blancos dientes castañaban, y cuyas hermosas mejillas ardían de pasión, y la apartaba con fuerza tremenda. Pero, ¿y el conde? Jamás imaginé tanta ira, tanta furia, ni siquiera en los demonios del abismo. Sus ojos echaban fuego literalmente. El rojo fulgor que despedían era tremendo, como si detrás de ellos ardiesen las llamas del infierno. Tenía el rostro mortalmente pálido, y sus arrugas estaban tensas como alambres estirados. Sus pobladas cejas, que se juntaban encima de la nariz, parecían ahora una barra de metal al rojo blanco. Con un movimiento feroz de su brazo, arrojó a la mujer lejos de sí, e hizo retroceder a las otras como si las empujase con el mismo gesto imperioso que le había visto hacer a los lobos. Su voz, aunque baja y susurrante, pareció cortar el aire y resonar en la habitación, y exclamó: «¿Cómo os atrevéis a tocarle, ninguna de vosotras? ¿Cómo os atrevéis a poner los ojos en él cuando lo tengo prohibido? Atrás, este hombre me pertenece. Cuidado con meteros con él, porque os la veréis conmigo». La joven rubia, con una risa de obscena coquetería, se revolvió para contestarle: «Tú nunca has amado, tú nunca amas». Aquí se reunieron las otras mujeres y comenzaron a reír, y sus risas desabridas, sin alegría y sin alma, resonaron en la estancia de tal forma que casi me hicieron perder el sentido. Parecía una exultación de demonios. Entonces el conde, tras observar mi rostro con atención, se volvió y dijo en un bajo susurro: «Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas pudisteis comprobarlo en otro tiempo, ¿no es verdad? Bien, os prometo que cuando haya terminado con él, lo besaréis cuanto queráis. Ahora marchaos, tengo que despertarle, pues hay trabajo que hacer». «¿No nos vas a dar nada esta noche?», dijo una de ellas con una risa contenida, señalando el saco que él había arrojado al suelo y que se movía como si hubiese algo vivo dentro. Asintió con la cabeza. Una de las mujeres corrió a abrirlo. Si no me engañaron los oídos, sonó un jadeo y un gemido sofocado, como de un niño al borde de la asfixia. Las mujeres lo rodearon y yo me sentí sobrecogido de horror. Pero cuando miré, habían desaparecido, y con ellas el saco espantoso. No había puerta donde ellas habían estado, y no podían haber pasado junto a mí sin notarlo. Sencillamente pareció que se habían disuelto en los rayos de la luna, que habían salido por la ventana, ya que en el instante en que desaparecían, llegué a percibir en el exterior, fugazmente, unas formas borrosas y oscuras. Luego, el horror me venció y me hundí en la inconsciencia.